Jóvenes, buenos días o buenas tardes. Esta vez nos corresponde cubrir el tema de gobierno electrónico, aunque realmente nosotros vamos a ver un poco de gobierno digital también. Ahí vamos a ver más adelante pues, la diferencia entre esos dos términos, ¿verdad? Gobierno electrónico y gobierno digital. Entonces, bueno, pues empezamos con la definición, ¿verdad? Y como pueden ver ahí, la OECD, ¿verdad? Lo que define, ¿verdad? Como gobierno electrónico es básicamente el uso de TI, bastante, digamos, centrado en Internet, para lograr un mejor gobierno, ¿verdad? Pero no nos dice cómo, ¿verdad? Entonces ahí pues entra todo el tema de ofrecer o entregar servicios, ¿verdad? De parte del gobierno hacia ciudadanos, hacia empresas, e inclusive, ¿verdad? Un poco más allá, a través de Internet. También implica, ¿verdad? Un uso adecuado de la tecnología de información dentro, ¿verdad? De las instituciones de gobierno. Otra definición que tenemos por acá, ¿verdad? Un poquito más, ven que esta es un poquito más amplia, ¿verdad? Siempre, pues por supuesto, que nos señala el uso de TI, pero en que se habla y de comercio electrónico, ¿verdad? No solo las tecnologías, sino también un poco ese enfoque de que hay un intercambio, ¿verdad? Recordemos que a principios de semestre habíamos visto una definición de e-commerce donde inclusive intercambiar información, ¿verdad? Se veía o era parte de lo que era comercio electrónico. Entonces, bueno, acá se retoma esa definición, ¿verdad? Y ven que está enfocado ese tipo, ¿verdad? De comercio electrónico en darle acceso a ciudadanos, a empresas, darle acceso a información del propio gobierno y darles acceso a servicios públicos. Entonces, bueno, como les decía, hay una distinción ahí entre lo que es gobierno digital y gobierno electrónico. El gobierno electrónico, pues como hemos visto en esas definiciones, está centrado en usar tecnologías para, podríamos decir, para facilitar, para agilizar lo que es la prestación de servicios, ¿verdad? Que en lugar de tener que ir uno hasta una oficina, pues puede hacer el trámite por internet. Ojalá, ¿verdad? De manera completa. Si hay que pagar algo que se pueda pagar, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, el, digamos, bueno, el gobierno electrónico también tiene que ver un poco con automatizar procesos, ¿verdad? Lo interno de las instituciones del gobierno. Digitalizar servicios, como les decía, en lugar de ir a sucursal, llevar papeles o una sucursal o una oficina, llenar papeles, bueno, se llena formularios, se adquiere algo, ¿verdad? A través de alguna página. Eh, pero el gobierno digital es un poco más amplio. Podríamos decir que el gobierno digital es tal vez más completo, ¿verdad? Porque va un poco más allá de lo que hace el gobierno electrónico, ¿verdad? El gobierno electrónico tal vez lo podemos ver en esas dos grandes áreas, ¿verdad? Digitalizar servicios, automatizar procesos internos o incluso, ¿verdad? De cara a los ciudadanos o a empresas. Pero el gobierno digital busca, digamos, como dice ahí en la lámina, un uso más integral de las tecnologías, ¿verdad? Todas las tecnologías de información, no solo para mejorar, digamos, aspectos de eficiencia de los servicios, sino también para cambiar la forma en que se hacen las cosas, ¿verdad? La forma en que el gobierno, digamos, en conjunto, ¿verdad? Trabaja u opera. El gobierno digital entonces podría implicar, como dice aquí, ¿verdad? Pues para transformar la forma en que opera el gobierno, habría que transformar procesos, rediseñar procesos, ¿verdad? Redefinirlos. Entonces, puede ser que también, ¿verdad? Bueno, ahí, dentro de este gobierno digital, está también incluido todo lo que es digamos, el análisis de datos, ¿verdad? Entonces, analizar datos para tomar decisiones, ya no a nivel empresarial, como es que usualmente se ve, sino a nivel de gobierno, ¿verdad? A nivel de un país, de una región, para una provincia, etcétera, para atacar una problemática, por ejemplo. Y también, ¿verdad? Pues el uso de plataformas, ya buscar, digamos, también el desarrollo
no solo que el servicio se preste de manera, podríamos decir, virtual, ¿verdad? O a través de Internet, sino que se busca también un poco que esos servicios sean más personalizados, ¿verdad? Precisamente porque ahí o eventualmente habría, ¿verdad? Un uso intensivo de los datos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El gobierno digital sí es más amplio, ¿verdad? Implica también, digamos, más transformaciones, obviamente internas, ¿verdad? En las diferentes instituciones de gobierno, más integración entre instituciones también. Y en ese sentido, pues entonces es bastante más amplio, por eso les decía un poco más completo, que es lo que abarca el gobierno electrónico. Sin embargo, puede ser que en un informe, en un texto, en una página web, ustedes encuentren casi como que se usa como sinónimo gobierno digital, gobierno electrónico, pero en realidad no son, pues no son iguales. Ahí tenemos, ¿verdad? Una comparativa, una tablita, donde vemos que el gobierno electrónico está más centrado, ¿verdad? En digitalizar trámites o servicios, ¿verdad? Eh, Mientras que el gobierno electrónico de repente, ¿verdad? Busca transformar ese proceso, mejorarlo, optimizarlo y luego, ¿verdad? Entonces hacer alguna automatización, ¿verdad? Entonces no es solo digitalizar algo que ya está, sino mejorar un proceso y entonces posteriormente eh, automatizarlo. Y bueno, hablando de eso, ahí también tenemos unas líneas. El gobierno electrónico está muy centrado en automatizar, mientras que el gobierno digital, aquí vemos, ¿verdad? Pues más centrado en la toma de decisiones, eso sí, ¿verdad? Basadas en el uso de los datos, ¿verdad? Datos que también pueden servir para mejorar servicios, así como hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Datos que permiten medir qué tan bien o qué tan mal se está ejecutando un proceso en una empresa, pues también acá, ¿verdad? Solo que no es una empresa, sino el gobierno. Esto de los sitios web versus, ¿verdad? El ecosistema digital, ¿verdad? Pues eh, ya no es solo, digamos, en un gobierno electrónico podríamos estar hablando de un portal, ¿verdad? Un portal donde la gente encuentra cuáles son los servicios que hay, cuáles instituciones los prestan, etcétera. Sí, en la parte del ecosistema digital se refiere a que ya, bueno, ya hay más cosas, ¿verdad? No solo el portal, puede haber una aplicación, ¿verdad? Una aplicación móvil, una plataforma, digamos, integrada entre ministerios, por ejemplo. Está el tema de la interoperabilidad también, ¿verdad? Entre las diferentes tecnologías, el uso de identidad digital, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de ese ecosistema. Mientras que, ¿verdad? Pues del lado del gobierno electrónico tenemos solamente servicios, ¿verdad? Un poco más limitado. Ok, bueno, objetivos que tenemos acá. En general, ¿verdad? Incrementar la calidad, la rapidez con la que se ofrecen y se prestan, ¿verdad? Esos servicios públicos, ¿verdad? En algunos casos, a través de mecanismos, ¿verdad? Como la firma digital, que es pues parte también de uno de los servicios del gobierno digital. Otro objetivo es aumentar, digamos, lo que es la transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, publicar datos, que la gente pueda analizar datos del propio gobierno, de los diferentes instituciones, ministerios, etcétera. Y eso, ¿verdad? Pues va, digamos, de la mano con la lucha contra la corrupción. También, ¿verdad? El hecho de que las cosas se digitalicen, pues también eventualmente puede reducir, ¿verdad? Digamos, la cantidad de pasos, la cantidad de pasos intermedios, ¿verdad? Y aumentar también lo que es la trazabilidad, ¿verdad? Entonces ahí también está el tema de la transparencia. Busca también darle mayor participación a los ciudadanos, ¿verdad? Porque ahora, bueno, lo pueden hacer a través, por ejemplo, hasta de una red social, de una aplicación, de un sitio web, ¿verdad? Sin necesidad de ir a un lugar a expresar algo, o proponer algo, o a plantear una queja, por ejemplo. Otro de los objetivos, ¿verdad? Es la interoperabilidad institucional, o sea, buscar que las diferentes instituciones puedan compartir información, ¿verdad? De tal manera que cuando una persona llegue a hacer un trámite o si lo hace por la vía de internet,
pues no le pidan información que ya las mismas instituciones tienen, ¿verdad? Previamente. Mejorar la experiencia del ciudadano, ¿verdad? También la idea es que los servicios sean fáciles de usar, ¿verdad? Para todos, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Van dirigidos hacia todas las personas, ¿verdad? Hacia toda la población. Entonces ahí no puede, o sea, tiene que ser algo muy sencillo de usar para que cualquier persona literalmente pues sea capaz, ¿verdad? De utilizar ese servicio de manera correcta. Y bueno, toma de decisiones basadas en datos, ya lo hemos mencionado. El tema, ¿verdad? De usar datos, ¿verdad? Para análisis, para analítica, ¿verdad? Y con fin de identificar problemas, ver tendencias en algún tema. Y eventualmente también, ¿verdad? Pues asignar recursos, diseñar políticas, etcétera. Por ahí, ¿verdad? Al principio mencionábamos una de las definiciones, nos mencionaba el que era también no solo tecnología, sino también comercio electrónico. Bueno, aquí retomamos el tema también, bueno, del e-business. Más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Digamos, de comercio electrónico donde está implicado el gobierno. En el caso de lo que es e-business, tenemos ahí, digamos, los negocios, tal vez no necesariamente e-business, pero sí negocios, y el comercio digital, perdón, el gobierno digital. Tenemos ahí el B2G, que me parece que cuando habíamos visto los modelos de e-commerce, habíamos visto el B2G y el G2E, ¿verdad? El gobierno hacia los negocios y aquí son los negocios hacia el gobierno, ¿verdad? En ese caso, el negocio, la empresa que le vende al gobierno, ¿verdad? A través de las compras públicas, ¿verdad? Del Estado. Está todo el tema de facturación electrónica, ¿verdad? Las facturas que los negocios emiten, ¿verdad? Para hacer constar una venta, ¿verdad? Y eventualmente ahí pagar impuestos. Todo lo que sean trámites empresariales, ¿verdad? Permisos, patentes, etcétera. Firma digital, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad? Interoperabilidad, intercambio de información entre empresas y gobierno. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? El SICOP para lo que son las compras públicas, tenemos Hacienda ATV, ¿verdad? O solo ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, y la llamada ventanilla única, ¿verdad? Para hacer trámites. Entonces, bueno, la idea es que todos estos, digamos, sistemas, que al fin y al cabo lo que están haciendo es automatizar o digitalizar algún proceso, ¿verdad? O varios procesos, pues obviamente se reduce el consumo de papel, se reducen desplazamientos de las personas hacia las diferentes instituciones, se reduce tiempo, ¿verdad? También, y se reduce costo. Otro esquema que teníamos, ¿verdad? Que ese lo habíamos visto también, es pues el contrario, ¿verdad? El G2C, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos, por ejemplo, el gobierno que le facilita a los ciudadanos, ¿verdad? El pago de los impuestos. Lo que facilita, por ejemplo, sacar una cita médica. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el caso del expediente, ¿verdad? El expediente médico, el EDUS. O sacar licencias, ¿verdad? O tramitar, hacer algún trámite relacionado con licencias, con consultas de expedientes, todo lo que sean servicios municipales que se puedan, por ejemplo, cancelar o consultar o incluso tramitar, ¿verdad? Un permiso de construcción, etcétera, que se puede tramitar, ¿verdad? Por la vía de internet. Entonces, en este caso, ¿verdad? Bajo este modelo, el ciudadano pues es el usuario final de todos esos servicios. Tenemos también el G2B, que es pues básicamente lo mismo que con los ciudadanos, que el G2C, pero con negocios, ¿verdad? Entonces es el gobierno también, digamos, permitiendo, por ejemplo, o teniendo la posibilidad, dándole la posibilidad más bien a las empresas de que participen, ¿verdad? Que en licitaciones, por ejemplo, que se realicen como proveedores, etcétera, ¿verdad? Para compras públicas. También todo el tema de pago de impuestos, ¿verdad? Y ya lo mencionamos a través, por ejemplo, de eso de ATV, ¿verdad? De Hacienda. Entonces son servicios, básicamente, en G2B, servicios que el gobierno pone a disposición de las empresas. Otras categorías que hay por ahí está el G2G, ¿verdad? Que sería el gobierno-gobierno. Ahí pues también es intercambio de información, ¿verdad? Por ejemplo,
entre ministerios puede ser de un mismo país o de un país colaborando tal vez con información de seguridad con otros países. Tenemos el G2E, que sería el del gobierno hacia empleados, bueno, aquí se entiende que son empleados del mismo gobierno o del sector público, ¿verdad? Entonces ahí ya lo que sería son plataformas, ¿verdad? Internas. Y el G2N, ¿verdad? Que sería el gobierno hacia organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces también ahí eventualmente eso se podría ver dentro del G2B, con la excepción, ¿verdad? Que sean instituciones o más bien organizaciones sin fines de lucro. Ahora, para el gobierno digital hay ciertos requerimientos, ¿verdad? Más allá de temas de, digamos, meramente de infraestructura. Primero, ¿verdad? Que son procesos que si se van a transformar, pues eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso requiere tiempo. Puede ser que incluso, ¿verdad? Pensando en términos de un gobierno, requiera más de 4 años. Entonces, por eso es que se habla allí de una visión de largo plazo sobre el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, no es que, bueno, lo vamos a hacer así de esta manera, bajo este gobierno, y luego viene otro gobierno y lo cambia. Ah, no, el proceso ya no va a ser así, va a ser así. Y entonces borremos todo lo que el otro gobierno hizo, aunque funcione, ¿verdad? Porque ahora este es nuestro gobierno y vamos a hacerlo así. Y luego el que sigue hace lo mismo, ¿verdad? Y al final entonces las cosas se van desarrollando muy lentamente. La idea, por ahí, bueno, hace muchos años, ¿verdad? Me acuerdo que Singapur, que es uno de los países que está pues bastante alto en los rankings que tienen que ver con evaluación de gobierno electrónico, gobierno digital, eh, había propuesto, era como no sé cuántos años antes, toda una planificación de lo que ellos esperaban lograr en términos de desarrollo de servicios para ciudadanos y empresas en el 2020, ¿verdad? Ellos le llamaban en aquella época Estrategia 2020, pero estaba lejísimos todavía en aquel momento el 2020. Entonces, bueno, ¿verdad? Se necesita una visión de largo plazo y la claridad, digamos, de que cualquier iniciativa que se plantee en temas de gobierno electrónico y de gobierno digital, sobre todo, son iniciativas de largo plazo que probablemente no va a alcanzar un gobierno ahora para desarrollarlas de manera completa. Ahí, bueno, también liderazgo gubernamental, ¿verdad? A veces y sobre todo cuando, por ejemplo, acá en Costa Rica empezaba todo este tema de gobierno electrónico, gobierno digital, en las diferentes instituciones, pues sabía, qué sé yo, una sola persona en una institución era la encargada de todo lo que tenía que ver con gobierno digital. O son puestos que a veces son creados y no tienen tal vez tanto presupuesto, ¿verdad? Entonces no hay realmente como un apoyo a veces. Interoperabilidad, bueno, eso ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Es un requerimiento, ¿verdad? Para poder dar servicios completos, para poder realmente transformar cómo se hace un proceso. Es muy posible, ¿verdad?, que intervenga más de una institución, entonces tiene que haber interoperabilidad, perdón, entre esas instituciones. Entonces, bueno, algunas veces para desarrollar una iniciativa, más bien hay que llegar a cierto nivel, ¿verdad?, de madurez tecnológica. Sabemos que no todas las instituciones de un gobierno, ¿verdad?, ministerios, autónomas, etcétera, no todas tienen el mismo grado de, digamos, de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Entonces, eso es otro elemento, ¿verdad? Que si no todas están igualmente desarrolladas, ¿verdad? Va a ser más difícil una interoperabilidad, una integración, ¿verdad? Entonces hay que, digamos, desarrollar más capacidades, ¿verdad? En ese sentido. Por supuesto, el tema de conectividad, ¿verdad? Es un requerimiento, sin eso pues no hacemos gran cosa. Y el otro tema, ¿verdad?, importante es la alfabetización digital, ¿verdad? Que la gente no solo sepa que la tecnología existe, sino que sepa cómo utilizarla, ¿verdad? Cómo sacarle provecho. Y por supuesto el tema de infraestructura, ¿verdad?, tecnológica. Esos son, digamos, los grandes requerimientos, ¿verdad?, para que un gobierno electrónico digital, ¿verdad?, se pueda ir desarrollando. Aquí, bueno, volvemos a gobierno electrónico, ¿verdad? Pero eso también aplica para gobierno digital. Aprender casos de éxito, ¿verdad? De otros casos de éxito, ¿verdad? Hay otros países que van muchísimo más adelantados.
Entonces, bueno, ver, bueno, qué fue lo que hicieron, en qué estado estaban, cómo fue que desarrollaron el proyecto, cuánto les costó, ¿verdad? En qué se equivocaron. Entonces, bueno, aprender de otros que han recorrido ese camino, porque al fin y al cabo, si lo pensamos, pues los servicios que un gobierno le da a sus ciudadanos son más o menos parecidos, ¿verdad? En todas partes. Revisión, bueno, eso también ya lo hemos mencionado, la necesidad de revisar y rediseñar eventualmente procesos internos, hacer todo lo que tiene que ver o llevar toda la gestión del cambio y tener presente, ¿verdad? Que siempre que hay cambio implica también que va a haber resistencia. Puede ser de mayor o menor grado, ¿verdad? Pero siempre habrá algún grado, algún nivel de resistencia de parte de las personas, ¿verdad? Bueno, si me van a cambiar como yo hago mi trabajo en el día a día, después de no sé cuántos años de hacerlo así, bueno, tal vez no me guste tanto, ¿verdad? O puede ser que sí, ¿verdad? Depende. Pero por lo general, ¿verdad? Hay resistencia al cambio. Entonces, también, ¿verdad? Desarrollar capacidades de recursos humanos, si se van a usar nuevas tecnologías, pues también, ¿verdad? Capacitar a la gente. Y repito, ¿verdad? No todas las instituciones de un gobierno están en el mismo nivel de madurez tecnológica, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el recurso humano, que ha sido contratado a lo largo del tiempo, que se ha sido capacitado o que ya venía con ciertos conocimientos. Entonces también, ¿verdad? Tratar de uniformar, ¿verdad? Todas esas capacidades del recurso humano en todo lo que es el sector público. Por supuesto, acceso para los ciudadanos, ¿verdad? Nada hacemos como que haya un catálogo extenso de servicios si la gente no se puede conectar, por ejemplo, a Internet. O a Internet, pero el ancho de banda es malo. Y también la experiencia del usuario, ¿verdad? Que eso es algo que vamos a ver ahí reiterado más adelante, en el sentido que, bueno, los servicios que se presten, ya sea a través de una aplicación, de un sitio web, tienen que ser sencillos, tienen que ser fáciles de usar. Importante también tener claro, ¿verdad? Que la digitalización de algo, ¿verdad? Eso no es una transformación digital. ¿Verdad? Si yo hago un PDF, antes tenía que enviar el documento físico y llevarlo a una oficina, y ahora me dan la opción de que puedo enviarlo, ¿verdad? Una imagen o un PDF por correo electrónico, por alguna vía, digamos, electrónica. Eso, ¿verdad? Sería digitalización, pero no es una transformación del proceso, ¿verdad? Como tal. Entonces no es lo mismo. Cambio organizacional, ¿verdad? Bueno, todo lo que tenga que ver con rediseño de procesos, que es mucho de lo que tiene, de lo que implica lo que es el gobierno digital. Ese rediseño de procesos implica cambios, ¿verdad? En la organización. Y vuelvo a lo que les decía antes, ¿verdad? Eso implica también inevitablemente algún grado de resistencia al cambio. Integración de datos, ¿verdad? Entre instituciones que compartan datos o inclusive, ¿verdad? Que puedan comunicarse de manera electrónica, es decir, integrar sistemas de diferentes instituciones y buscar que los servicios pues estén centrados siempre en el ciudadano. Como decía el ejemplo, no estarle pidiendo a las personas, ¿verdad? Información o documentos que ya el mismo gobierno tiene. ¿Verdad? Porque me van a pedir una certificación de nacimiento si ya hay una entidad, por ejemplo, que genera esas certificaciones, que tiene servicios de consulta. Bueno, quien me pide la certificación perfectamente podría, digamos, consultar en la página de la parte, digamos, lo que es el registro civil. Entonces, bueno, y así con otros temas, ¿verdad? Si ya el gobierno tiene la información, no debería una institución, ¿verdad? O las diferentes instituciones no deberían estarle pidiendo siempre los mismos datos a la gente, ¿verdad? Cuando llega a hacer un trámite. Hace algunos años, ¿verdad? Las Naciones Unidas desarrollaron un índice, ¿verdad? Ese índice es lo que se llama un índice compuesto, se llama Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico. Y ellos, bueno, quiero también decir que en algunos casos aquí yo digo gobierno electrónico porque así es como está en el informe, aunque realmente tiende a ser más, o se acerca más al concepto de gobierno digital. Pero bueno, ellos le llaman gobierno electrónico y así está en el informe, así lo utilizamos acá.
ellos desarrollaron un índice para medir cómo cada país, qué nivel, digamos, de desarrollo tiene cada país en temáticas de gobierno electrónico, que sería más bien gobierno digital. Pero bueno, ese índice es un índice compuesto, entonces está, valga la redundancia, formado o compuesto por otros índices que miden ya como aspectos más, un poco más específicos. Entonces, por ejemplo, este índice de desarrollo en gobierno digital, en gobierno electrónico, perdón, eh, estudia, ¿verdad? O mide un poco, bueno, cuáles son los servicios, cuáles y cuántos son los servicios que se dan, ¿verdad? Servicios digitales que dan, que cada país tiene, ¿verdad? A través del gobierno. ¿Cómo está la infraestructura tecnológica, ¿verdad? De esos países? Y cómo está el capital humano en lo que se refiere a conocimientos, ¿verdad? Sobre tecnología y sobre cómo utilizarla. Entonces, esos tres componentes, digamos, los miden. Cada uno tiene también sus diferentes aspectos, pero digamos que de cada uno sacan un promedio, no sé, en servicios, por decir cualquier cosa. Ah, bueno, Costa Rica en servicios digitales tiene 6, en infraestructura tiene 7 y en capital humano tiene 9. Entonces, de esos tres valores sacan, ¿verdad? Es un índice ponderado, si mal no recuerdo. Digamos, estos tres rubros que mencioné, servicios digitales, infraestructura y capital humano, cada uno tiene un peso diferente. Entonces, eso se pondera y al final queda un único número, ¿verdad? Entonces, combinando esos tres, la nota, por decirlo así, de servicios digitales, capital humano, infraestructura, se asigna la nota final o el valor final del índice de desarrollo de gobierno electrónico. Entonces, bueno, es interesante en el sentido que no evalúa únicamente solo meramente lo que es de tecnología, sino que incluye también, ¿verdad?, la parte de capital humano. El último informe, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, ¿verdad?, sobre este índice es del 2024, ¿verdad? Eso es lo más actualizado. Y ahí vemos en el gráfico, ¿verdad?, cuántos países, bueno, ellos lo tienen dividido en rangos. Aquí tenemos ECDI, vamos a decir las siglas del índice, ¿verdad? Bajo ECDI, medio, alto y muy alto, ¿verdad? Entonces, si ya está en verde, está bien. Vean que es una metáfora de colores como la del semáforo. Entonces, los que están en amarillo están como a medio camino, ¿verdad? Tienen cierto desarrollo, pero todavía les falta. Los que están en verde y muy verde, esos son los que están mucho mejor. Y los que están en rojo, obviamente, pues están todavía por debajo de lo que se espera. Aquí tal vez lo vemos más claro, y está como mezclados los gráficos aquí. Ahora sí, ¿verdad? Tal vez lo vemos incluso, eso está por país, ¿verdad? Yo aquí lo puse bastante más general a nivel de regiones, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, de continentes tenemos que hay 60 países que, bueno, esto en el 2022, dice que había 60 países que estaban en el muy alto. Y 4 años después, perdón, 2 años después, hay 16 países más. O sea que hay 16 países que subieron, ¿verdad? Que aumentaron o que mejoraron su infraestructura o que mejoraron el capital humano o que incrementaron la cantidad de servicios digitales. Y entonces su índice mejoró y por lo tanto esos 16 países ahora están en el muy alto. De esos, ¿verdad? Para un total de 76. De esos 76, ¿verdad? Hay 2 países que son de África, 11 de Américas. Américas estamos hablando norte, centro y sur. Y 25 países de Asia y 36 están en Europa y 2 en Oceanía, ¿verdad? Así es como se interpreta este gráfico. Entonces, bueno, vemos que de los que están en muy alto, prácticamente la inmensa mayoría, ¿verdad? Son países europeos. Y de hecho ahí lo vemos, ¿verdad? Es el cuadrito más grande. Que están en nivel alto, hace 2 años eran 73 y ahora disminuyó, ¿verdad? Probablemente una parte de los que estaban aquí en alto pasaron a muy alto, por eso ahora hay menos en alto.
Y aquí vemos que en ese caso hay más del continente americano. Luego sigue, bueno, África y Asia. En el nivel medio, hace 2 años habían 53, ahora hay 44. Entonces puede ser que esos medios, algunos subieron alto o que bajaron, porque vean que aquí antes teníamos 7 en el nivel más bajo y ahora hay 11. Entonces, bueno, la mayoría, ¿verdad? Están en África. Entonces ven que en el caso de África, pues está casi en la mayoría de los países en medio. Bueno, tiene algunos en alto. Y de los que están en nivel bajo es el continente, pues que más países tiene ahí. En el caso de América como continente, ¿verdad? Pues pocos países en nivel muy alto. El grueso está en nivel alto. Y hay poquitos, ¿verdad? En nivel medio y todavía menos en nivel bajo. O sea que en el caso de América estamos en alto y muy alto mayoritariamente. Por supuesto, ¿verdad? Hay países líderes en gobierno electrónico, ¿verdad? Son estos casos que vemos ahí: Estonia, Singapur, Dinamarca, Corea del Sur. Tradicionalmente, ¿verdad? A lo largo de los años, desde que esto empezó a medirse, ¿verdad? Los países nórdicos y también algunos países asiáticos han sido casi siempre los que salen mejor posicionados. En el caso de Estonia, ¿verdad? Esta gente tiene 100% de servicios digitales, muy basados, ¿verdad? En todo lo que es identidad digital, porque es la única forma de validar, ¿verdad? A alguien, autenticar a través de Internet. Tienen voto electrónico, interoperabilidad entre instituciones, expediente digital, ¿verdad? Entre otros, digamos, servicios. En el caso nuestro, ¿verdad? Pues tenemos, como ya hemos mencionado por ahí, el SICOP, el ATV, está el EDUS, por ejemplo. En el caso de salud está la firma digital, ¿verdad? Que se usa en muchos servicios también. Y bueno, la interoperabilidad institucional, pues ahí depende, ¿verdad? De unas instituciones, no todas. También, ¿verdad? Pues cada institución, algunas tienen, por ejemplo, consultas en línea, ¿verdad? Que el usuario puede realizar. O trámites en línea, ¿verdad? Por ejemplo, municipalidades, algunos ministerios, por ejemplo, el Poder Judicial también, ¿verdad? Consulta de casos y cosas de ese tipo. Vamos a ver, me parece que estos principios que están aquí, si mal no recuerdo, son de la OSD, que hace algunos años propuso 12 principios para desarrollar e implementar, ¿verdad? El gobierno digital. Entonces, bueno, aquí vamos a irlos viendo, a veces un poquito agrupados, ¿verdad? Y aquí reitero, el informe puede que hable de gobierno electrónico, pero en realidad esto está más orientado a lo que es gobierno digital. Entonces, bueno, ellos hablan, ¿verdad?, de unos principios, por ejemplo, de transparencia, de inclusión, de participación y de servicios centrados en los usuarios, ¿verdad? Entonces, estos principios, por ejemplo, tiene que haber transparencia, ¿verdad? Tiene que haber inclusión, o sea, que cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, su condición económica, ¿verdad? E inclusive algún padecimiento que tenga, ¿verdad? Cualquiera debería poder usar el servicio. Se supone, ¿verdad?, que estos servicios están o deberían estar centrados en usuarios y facilitar la participación también de las personas, ya sea en la realización del trámite, en la evaluación del trámite, en propuestas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, darle una mayor participación al ciudadano. Hay otro principio, ¿verdad?, que habla de los datos abiertos, ¿verdad?, en el sentido que el gobierno debería poner a disposición de las personas datos para ser analizados, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes entran a la página del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿verdad? Y hay datasets estadísticos, pero bueno, se supone que toda institución debería tener datos públicos para que quien quiera los pueda consultar, los pueda descargar y los pueda analizar. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un portal. Ese portal es del gobierno digital en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y esta parte es solo de datos, es un portal de solo datos, ¿verdad? De diferentes áreas. Ahí hay de agricultura, salud, de educación, ¿verdad? Y obviamente son datasets reales que son enviados, ¿verdad?, por las diferentes
instituciones de ese gobierno. También tenemos por aquí el caso del Reino Unido, ¿verdad? Donde hay también un portal con datasets, incluso tienen manuales por ahí de datos, cómo usar los datos, etc. El gobierno basado en datos, ¿verdad? Pues en teoría debería utilizarse, ¿verdad? Aprovecharse de los datos que el gobierno tiene para hacer análisis, ¿verdad? De necesidades, de oportunidades, de mejoras y eventualmente, ¿verdad? Basar las decisiones en precisamente sus datos analizados. Poco a poco, ¿verdad? Y el desarrollo, ¿verdad? Que ha tenido en los últimos años la IA, entonces la IA generativa sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, el uso de la IA en el sector público, ¿verdad? Entonces por ahí a veces hablamos que se escucha, no sé, en los medios, que la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Está usando o va a usar eh, inteligencia artificial para ver si pueden bajar las listas de espera. O que están haciendo análisis de imágenes, ¿verdad? Para detectar ciertas enfermedades ya de manera un poco más automatizada. Creo que por ahí hace un tiempo habían hablado bueno, en el fondo es un modelo predictivo, ¿verdad? Para determinar si una persona tiene diabetes o no. Y así, ¿verdad? Entonces, diferentes usos que se les puede dar a la inteligencia artificial. Y evidentemente, ¿verdad? De lo que estamos hablando del tema de datos, pues diseñar, ¿verdad? Políticas públicas basadas en evidencia, ¿verdad? Basadas en los datos que ya el gobierno tiene. Hay otros principios de la OECD, ¿verdad? Esos 12 que nos hablan de privacidad y de seguridad, ¿verdad? En ese sentido, pues también, ¿verdad? Un poco el principio lo que dice es que el gobierno está obligado, ¿verdad? A proteger, o los gobiernos, ¿verdad? Porque esto es general, están obligados a proteger la privacidad de los datos de las personas, ¿verdad? De los ciudadanos. Y también, ¿verdad? Es deber, es obligación del Estado, entonces, eh, asegurarse, ¿verdad? De que esos datos no pueden ser alterados, no pueden ser robados, ¿verdad? O sea, todo el tema de ciberseguridad. Y también, ¿verdad? Pues que eso genera confianza, ¿verdad? Si las personas ven que sus datos están seguros, que sus datos están protegidos, que no hay filtraciones, que no están hackeando las instituciones a cada rato, ¿verdad? O de cuando en cuando, que no se, como les decía, que no se filtran datos, que no hay robo de información, ¿verdad? En instituciones, pues eso genera confianza, ¿verdad? En las personas. Sin embargo, bueno, el gobierno digital, también el gobierno electrónico, pero más aún el gobierno digital, tienen, ¿verdad? Sus retos. Y uno es la brecha digital, ¿verdad? Que, como hemos mencionado en otras oportunidades, pues es todo ese sector de la población que no tiene ni siquiera acceso a Internet. Entonces pensemos que si en un país hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet, ya esas personas quedarían excluidas de los servicios que eventualmente se desarrollen, ¿verdad? A través de Internet. Entonces, bueno, ese es un reto para el gobierno digital, cómo tener un catálogo de servicios que les sirva a todos. Entonces, bueno, pero eso es todo, resulta que un porcentaje no tiene acceso. Entonces, bueno, hay que darle acceso a esas personas. Y no solo el acceso, sino vamos un poco al último que se menciona ahí, que es la alfabetización digital. Bueno, que esas personas sepan utilizar las tecnologías y sacarle, digamos, provecho, ¿verdad? Positivamente. Tema de resistencia organizacional también, ¿verdad? Porque el gobierno digital implica, como mencionábamos, rediseño de procesos muchas veces. Entonces, bueno, y hay resistencia a incorporar una nueva tecnología también. Tenemos, bueno, todo el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Ya no solo proteger eh, aplicaciones, proteger también los datos, asegurarle a los ciudadanos y a las empresas, ¿verdad? Que sus datos están protegidos. Otro reto, ¿verdad? Obviamente la corrupción, que así como existe cuando no hay nada digital, también existe cuando hay digitalización, ¿verdad? O automatización. Dependencia tecnológica, ¿verdad? Dependiendo de esas
tecnologías que se vayan a escoger, eso podría crear dependencia, por ejemplo, hacia un proveedor específico, ¿verdad? Y solo ese proveedor es el que nos da la tecnología tal que nos permite dar tales y tales servicios, ¿verdad? Entonces puede generar una dependencia tecnológica. Esto del liderazgo y compromiso político, pues es otro de los principios y es importante, ¿verdad? Porque, como mencionábamos, me parece que en los requisitos tiene que haber apoyo, ¿verdad? De realmente, podríamos decir, las autoridades máximas del gobierno para esa agenda digital, ¿verdad? Para que haya una cartera de servicios, perdón, que les sirva, ¿verdad? A ciudadanos, que les sirva a empresas, que agilicen los trámites, que permite integración, etcétera. Y bueno, entonces es muy difícil, ¿verdad? En gobierno digital, en el gobierno en general, que si eso no, que si hay una iniciativa que no tiene apoyo, digamos, al máximo nivel, pues es más difícil, ¿verdad? Que eso se llegue a desarrollar y se llegue a implementar. Involucrar a la sociedad civil, ¿verdad? También, ¿verdad? En la medida que se pueda, en consultas, en participación, ¿verdad? Digamos, escuchar lo que la gente está diciendo, ¿verdad? No solo, eh, digamos, consultas directas que la gente haga o quejas, ¿verdad? Que la gente haga, sino en general, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que la sociedad civil le está diciendo al gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Uso coherente de las tecnologías digitales en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, coordinar, ¿verdad? Estrategias, ese es otro de los principios en todo lo que es, por ejemplo, adquisición de bienes y servicios, que aquí, bueno, ahora en Costa Rica, pues está centralizado en el SICOP. Entonces, por ejemplo, un único lugar, ¿verdad? Se hacen las compras del Estado, un único proveedor podría proveerle, valga la redundancia, a varias instituciones. Perdón. El principio de gobernanza, ¿verdad? Pues también acá nos habla de la gobernanza sobre todo de los procesos y los datos, ¿verdad? Para mejorar ahí la coordinación entre las diferentes instituciones de gobierno. Tiene que haber, digamos, claridad, ¿verdad? Cuáles son los procesos los diferentes procesos que hay, cuáles son los datos con los que se cuenta también. Gestión de proyectos de TI, ¿verdad? Es otro de los principios, otro de los 12 principios. En este caso, ¿verdad? Lo que este principio de la OSD indica, ¿verdad? Es que cuando se desarrollan proyectos de TI debe estar dentro del gobierno, ¿verdad? Debe estar muy claro, sobre todo si son proyectos que están destinados a desarrollar servicios para los ciudadanos o para las empresas. Entonces, bueno, ¿quiénes son los responsables, ¿verdad? Por gestionar esos procesos? ¿Quién debe dar los recursos? ¿Cuál es la institución que le corresponde eso? Y a quién hay que informar de los resultados, ¿verdad? Bueno, pues eso es básico, igual, ¿verdad? En todo proyecto. El principio de adquisición de tecnologías digitales, ¿verdad? Entonces, eh, ahí lo que menciona al principio es que lo ideal sería, ¿verdad? Ir adaptando las normas o la normativa, ¿verdad? De las instituciones, sobre todo lo que tiene que ver con contratación de servicios de TI, ¿verdad? Para que se puedan, o sea, que pueda ir cambiando la normativa conforme cambia, ¿verdad? La tecnología. Fomentar, ¿verdad? El desarrollo de servicios, ¿verdad? De TI. Cuando habla de servicios compartidos, pueden ser servicios que se prestan colaborando, digamos, dos o más instituciones. Hacer uso, ¿verdad? Digamos, de todo lo que es infraestructura, servicios en la nube y tratar en la medida posible, ¿verdad? De volver los procesos de contratación, por ejemplo, de compras, de contratación de personal, ¿verdad? También que sean más sencillos. En cuanto al marco regulatorio, ¿verdad? El marco legal, ya es como eso depende de cada país, ¿verdad? Aquí el principio lo que dice es que, bueno, deberían existir leyes, ¿verdad? Que regulen cómo, por ejemplo, se van a proteger los datos, cómo va a funcionar la firma digital,
cuáles van a ser las políticas o cuál es si hay alguna normativa incluso mayor para el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, bueno, leyes, por ejemplo, que existiera una ley, por ejemplo, de comercio electrónico. En nuestro caso, ahora en Costa Rica no hay, pero sí existe una ley de firma digital, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre la tecnología irá antes que la ley, ¿verdad? Que la parte regulatoria, pero en principio lo que recomienda es que para los diferentes avances tecnológicos que se van dando, pues que se vaya adaptando, ¿verdad? La regulación. Bueno, este ya no es un principio, ¿verdad? Pero sí es parte de lo que es gobierno digital, ¿verdad? Que es eso ya, pues ya lo hemos mencionado, me parece, ¿verdad? Las compras son las compras del Estado, ¿verdad? El aprovisionamiento, la palabra en español. Es el B2G, ¿verdad? Que veíamos antes, empresas vendiéndole al gobierno. O si lo vemos del otro lado, el Estado o el gobierno comprándole a esas empresas. En cuanto a servicios y trámites en línea, ¿verdad? Este sí es otro de los principios. Entonces, bueno, para el cliente eso implica, ¿verdad? O significa simplificar trámites. O sea, sería terrible, ¿verdad? Que se digitalice o que se automatice de alguna manera un trámite y ahora se puede hacer en línea y que sea más complicado hacerlo en línea, por ejemplo. Experiencia del usuario, ¿verdad? Eso es importante. Como les decía, estos servicios tienen que ser diseñados para que prácticamente cualquier persona los pueda utilizar. Entonces tienen que ser algo sencillo, ¿verdad? Que la gente intuitivamente pueda utilizar esa aplicación o ese sitio web para hacer uso, ¿verdad? Del servicio. Eventualmente omnicanalidad, ¿verdad? Así como lo vimos en algún momento para lo que era e-business, pues acá también, ¿verdad? Solo que pues no es venta de productos, ¿verdad? Sino que es oferta de servicios del gobierno hacia los ciudadanos o la empresa, ¿verdad? O empresas por diferentes canales. Entonces, bueno, ahí también, ¿verdad? Podría ser servicios móviles. Eso del lado del cliente. El cliente sería en este caso el ciudadano. Y para el gobierno, ¿verdad? Pues tenemos que lo que significa tener servicios y trámites en línea es hacer un poquito más eficaz, tal vez no eficiente, pero sí eficaz, la gestión, ¿verdad? La administración misma. Portales de gobierno electrónico, ustedes van a encontrar ahí, bueno, casi siempre como sectores o agrupaciones, ¿verdad? De servicios, servicios para empresas, servicios para eh, ciudadanos, información para turistas, por ejemplo. Eso ya depende de cada portal, ¿verdad? De cada país. Pero en general lo que se recomienda, ¿verdad? Es que sea contenido accesible, ¿verdad? Qué sé yo, si yo no puedo ver bien, entonces que haya, por ejemplo, algo que me lo transcriba, que me lo dicte, ¿verdad? Que me lo diga. Eh, que se ajuste también, ¿verdad? Bueno, si lo estoy viendo en un tal dispositivo, en una laptop, en una tablet, ¿verdad? Que se ajuste eh, el sitio web, ¿verdad? El portal a el dispositivo en el que se usa. Lo que se recomienda es que sean sitios simples, ¿verdad? Que no sean sitios muy cargados, precisamente para no confundir a las personas, no distraerlas. Mantener actualizado el contenido, por ejemplo, requisitos de trámites, horarios de instituciones, etcétera. Y segmentación, ¿verdad? Lo que les decía al principio, ¿verdad? Que estos servicios, estos portales casi siempre están como por sectores, para empresas, para ciudadanos, o en algunos casos los dividen por áreas, por ejemplo, salud, educación, seguridad, agricultura, ¿verdad? Entonces diferentes áreas que sean de interés. Y aquí tenemos, en términos muy generales, algunas etapas, bueno, algunas etapas o un planteamiento por etapas de lo que sería el gobierno electrónico o el gobierno digital. Y entonces tenemos la primera etapa que se le llama o le llaman informatización, que es cuando solo hay, digamos, no hay tal vez presencia externa de cara a los ciudadanos, sino que es ir adoptando tecnologías de información en lo interno, ¿verdad? De la institución. Luego, ¿verdad? La institución, ¿verdad? Digamos que va avanzando en su madurez tecnológica
y llega al estado de presencia. Presencia es cuando el sitio web es meramente informativo, pero no podemos hacer pagos, no podemos hacer un trámite, probablemente no podemos tener ni siquiera ningún tipo de interacción, ¿verdad? No hay un chat por ahí, no hay un formulario que llenar, es meramente informativo, ¿verdad? Un sitio web, digamos, podríamos decir muy estático. Luego tenemos la etapa de la interacción donde, bueno, ya en el sitio web podemos hacer algo, podemos hacer consultas por lo menos, o puedo subir un PDF para empezar un trámite, o puedo llenar un formulario, o puedo descargar algo que después me va a servir, ¿verdad? Para presentarlo. En fin, ¿verdad? Ya eso depende pues del nivel de desarrollo del país, del nivel de desarrollo de los diferentes servicios, ¿verdad? Que se vayan a prestar. Luego tenemos este otro transacción, esta otra etapa, que es cuando ya se puede pagar y hacer todo el proceso completo, por lo menos buena parte del proceso se puede hacer en línea. Luego pasamos a transformación y integración, que es cuando ya la institución, ¿verdad? Avanza y ya no es solo esa institución, sino que logra integrarse con otras, ¿verdad? Para dar servicios tal vez más completos o más fluidos. Y finalmente, gobierno inteligente, ¿verdad? Que sería un gobierno que aprovecha la inteligencia artificial, que aprovecha los datos, que hace analítica y que toma decisiones basadas, en datos. Tendencias futuras, bueno, el uso de IA generativa, ¿verdad? En el gobierno. El uso de chatbots gubernamentales, ¿verdad? Entrar a una página de gobierno y tal vez lo que me aparece ahí también para hacer una consulta no es un formulario que yo mando y tengo que esperar, sino que puedo tener o hacer algunas consultas, ¿verdad? Con un chat de estos tipo chatbot o eventualmente un chat, ¿verdad? Con un agente real. Tenemos, bueno, otra tendencia, la cual ya hace varios años se habla, ¿verdad? Es esta de las ciudades inteligentes, ¿verdad? Ciudades muy conectadas. El uso eventualmente de blockchain, por ejemplo, para todo lo que es identidad digital, para lo que es trazabilidad, identidad digital también, ¿verdad? Bueno, aquí ya en Costa Rica tenemos la cédula digital, que todavía pues no se puede usar casi que nada, ¿verdad? Hay todavía muy pocas instituciones que la aceptan, ¿verdad? Que la utilizan. Sin embargo, ¿verdad? Esa identidad digital firma, sí, es una cédula digital, pues todavía, ¿verdad? Está en proceso como de integración en las diferentes instituciones, ¿verdad? Y no creo que hasta el otro año vence el plazo para que todo el mundo, ¿verdad? Adapte sus servicios, ¿verdad? Y pueda aceptar esa identidad digital. Bueno, jóvenes, eso sería con respecto a este tema. Y la idea es, ¿verdad?, que luego ustedes continúen de forma grupal con la tarea asignada. Muchas gracias.